tenemos que comentar, Polo, el trabajo de Emilio Sutherland, reportaje del Canal 13, con esta cofradía llamada La Familia, que es lo más impresionante. La abuela, las tías, las hijas y las nietas, todos sacerdotes. Todos mencionados además con denominaciones en femenino. La abuela, la tía, las tías, la sobrina. O sea, la verdad que es tremendo. Un nuevo caso de abuso sexual en la iglesia chilena, en la iglesia católica chilena. En este caso, en Paredones, en la diócesis de Rancagua. Un caso además que ya se conocía desde hace bastante tiempo, porque las acusaciones en contra de ese sacerdote que vemos ahí, en el momento en que él es encarado por Emilio Sutherland, esas acusaciones se conocían desde hacía mucho tiempo. Y el obispo no había hecho absolutamente nada. Vamos a ver el trabajo de Emilio Sutherland y después seguimos comentando aquí en el panel. Luis Rubio Contreras tiene 54 años. Es el párroco de Paredones. La misa a las 6 en la capilla. En la capilla. Ustedes saben que hemos vivido momentos tan difíciles con todo lo que ha significado el caso Carabineros. Ante sus feligreses se muestra como un hombre amable y cordial. Chao, padre. Muchas gracias por todo. Pero cuando se conecta a internet, se convierte en un peligro público para los menores de edad. Usted es el sacerdote de Paredones, ¿no? Sí. Duele la guata mostrarle estas imágenes. Es un error mío, yo lo reconozco. Su caso forma parte de una denuncia que incluye a una docena de sacerdotes y que hace más de un año está en conocimiento de un obispo de la iglesia chilena. Ya estamos en 2018 y no he tenido ninguna respuesta de ningún tipo. Yo no estudié para detective, yo estudié para ser pastor y para servir a la gente. Elisa Fernández participó por casi 14 años en la Iglesia Católica, asistiendo a eventos a nivel nacional e internacional. Participé el año 98 en el Encuentro Continental de Jóvenes que se realizó en Chile. Viajé el año 2005 al Encuentro Mundial de Jóvenes con el Papa Benedicto en Alemania. Conoció de cerca a muchos sacerdotes de la diócesis de Rancagua y lo que vio y escuchó en algunos casos le provocó angustia. No sé si llamarlo cofradía, secta, grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de cura. Y con respecto a jóvenes, al menos en mi época, jóvenes entre 15 y 29 años. Dice que ella fue testigo de cómo, entre algunos sacerdotes, se hacían públicamente bromas respecto a sus preferencias sexuales. A este le gustan verdecitos, le gustan recién criaditos. Angustiada por esta situación, Elisa se reunió hace casi un año y medio con Monseñor Alejandro Goic, por ser el obispo de la diócesis de Rancagua y también por ser presidente del Consejo para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas en la Iglesia. Se ha ganado, estoy hablando de ya el año 2016, 2017, ya estamos en el 2018 y no he tenido ninguna respuesta de ningún tipo, nada en lo absoluto. Elisa se reunió 4 veces con el obispo Alejandro Goic. Incluso le entregó la denuncia escrita y firmada junto a un listado de al menos 13 sacerdotes, entre los cuales había algunos que supuestamente se jactaban de sus preferencias por menores de edad. ¿Cómo elaboraste esta lista? ¿Cómo elegiste? ¿Qué primó para poner los nombres de los 17 párrocos? Antecedentes que, como te contaba, yo manejaba y yo vi a lo largo del tiempo que estuve en Pastoral Juvenil y antecedentes que fueron entregados por el mismo sacerdote de la diócesis. Según esta denunciante, el obispo de Rancagua reiteradamente le pedía que ella le aportara evidencias que probaran su denuncia. Por esta razón, Elisa decidió poner a prueba a uno de los párrocos que figura en la supuesta cofradía. Creó una cuenta en Facebook, se hizo pasar por un menor de edad llamado Pablo y se contactó con el sacerdote Luis Rubio Contreras. A los pocos días, el párroco comenzó a realizar actos sexuales frente al supuesto adolescente. En estas fotos, el sacerdote de Paredones, Luis Rubio, aparece completamente desnudo. Se las envió por Facebook a un supuesto menor llamado Pablo, que según la fecha de nacimiento escrita en su perfil, tenía poco más de 16 años.
Esta es una de las imágenes que ha enviado el cura párroco de Paredones, que es una imagen bastante chocante, impactante. Está absolutamente de cuerpo completo. Aquí Elisa ha tenido la precaución de no ponerla esta foto íntegra porque se aprecia su rostro, pero también sus genitales. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea un Photoshop o que no sea una foto enviada por este sujeto. Yo no estoy pidiendo santos, pero sí estoy pidiendo una persona digna, no una persona que sea apuntada con el dedo, no una persona que después de confesarme vaya a enviar fotos de sus genitales a un joven de 16 años. En base a estos antecedentes viajamos a la diócesis de Rancagua. Queremos conocer en terreno al párroco que acosa por las redes sociales a un supuesto menor de edad. A Luis Rubio lo encontramos haciendo su homilía, donde se refería a los abusos sexuales de Caradima. Ustedes saben que hemos vivido momentos tan difíciles con todo lo que ha significado el caso Caradima. Estos días el Santo Padre ha enviado a un cardenal para poder aclarar todo esto, que nos ayude a desenredar esta madera. Todos sabemos cuando se nos enredan las maderas, qué complicados son. Volvemos el sábado 12 de mayo. Llegamos hasta la parroquia de Paredones. Esperaremos que termine la misa para conversar con el sacerdote Luis Rubio. Usted es sacerdote de Paredones, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene conducta agresiva hacia personas que le dicen que son menor de edad? En los próximos minutos conoceremos su impactante confesión. Una de las cosas que más desalienta a Elisa, la denunciante, es que el obispo Goic le habría reconocido tener otras denuncias contra los mismos sacerdotes, pero que supuestamente se habría limitado a conversar con ellos, sin hacer una investigación a fondo. Uno de los miedos de él era tomar a estos sacerdotes con lo que ellos hacían y al final llevarlos a otra comuna o a otra parroquia, era llevarse todo lo que ellos hacen, también llevarse el problema a otra parte en el fondo. Eso me llamó la atención. Ya asumiendo ya que efectivamente él también tiene conciencia o conocimiento, no sé, de que tiene este problema en su diócesis. En vista de la actitud de Monseñor Goic, Elisa escribió un correo electrónico a la conferencia episcopal, pocos días antes de que llegara el Papa Francisco a Chile. Les informó que quería denunciar a sacerdotes que están cometiendo abusos de menores. La respuesta a su correo fue rápida, cordial, pero no era la que esperaba. Le dijeron que el Consejo de Prevención de Abusos podía recibirla, escucharla y probablemente orientar, pero le advirtieron que el Consejo no recibe denuncias formales. Llevo un mes aproximadamente intentando hacer una denuncia y no ha funcionado. Bueno, vino la visita al Papa, pasó, le volví a insistir, le dije que todavía estaba esperando que esta persona Pilar me respondiera, lo cual él me respondió simplemente que estaban de vacaciones. Sábado 12 de mayo. Llegó el momento de pedir explicaciones al sacerdote Luis Rubio. La misa ha terminado y el párroco se encuentra despidiendo a los feligreses en el frontis del templo. Emilio Sutherland quería entrevistarlo. Usted es sacerdote de Paredones, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene conducta agresiva hacia personas que le dicen que son menor de edad? Este joven le dijo en septiembre del año pasado que era menor de edad y usted le envió estas fotografías desnudos de alto contenido erótico. No solo eso, además le pidió actos sexuales, mantener relaciones sexuales. Sí, es cierto, pero yo también corté todo eso. No lo cortó. Posteriormente siguió mandándole mensajes de alto contenido erótico. Sí, pero yo vuelvo a decirle, fue un error mío, yo lo reconozco. Pero es que este error avanza ya desde hace muchos años. Según Elisa, la denunciante, Luis Rubio Contreras forma parte de una cofradía de sacerdotes que tiene una singular estructura jerárquica, donde arriba está un párroco que se hace llamar la abuela y más abajo otros que se autodenominan tías, hijas y nietas. Y es Usted sabe que pertenece a un grupo que se hace llamar la familia, ¿cierto? No, nada de eso yo. ¿Usted conoce a la abuela? ¿A la tía Poli? Sí. ¿Sí o no? No sé de a las nietas.
¿Usted pertenece a una agrupación de sacerdotes sí, que son homosexuales o que se tratan en términos femeninos, por decirlo lo menos? Sí, probablemente. ¿Qué explicación le da a esta gente, a su comunidad? Vergüenza horrible. ¿Usted va a seguir siendo sacerdote? Es una decisión que tengo que tomar en conciencia. ¿Usted sabe que es una falta grave? Sí, sí sé que es una falta grave. Sí, sí lo sé. En septiembre del año pasado, ese joven supuestamente le dijo que tenía menos de 18 años. O sea, que era un menor de edad. Exacto. Si usted me lo dice, le creo. Pero usted siguió persistentemente enviando este tipo de mensajes eróticos de alto contenido sexual. Probablemente. ¿Y qué piensa de lo que hace este grupo de gente que pertenece también de sacerdotes? No tenemos ninguna de que se hace famoso. Se hacen llamar las tías, la abuela, las nietas. ¿Usted sabe de eso? También lo va a negar. También tenemos información que habla justamente de esta agrupación. Yo de eso desconozco. No, pero dijo que lo conocía hace pocos minutos. Sí. No, pues yo tengo mi amiga. ¿Por qué se llaman las tías en términos femeninos? ¿Por qué le dicen las nietas? ¿Por qué le dicen la abuela? ¿Por qué se hablan en términos femeninos? Yo no sabría decirle. Es que la gente ustedes le deben una explicación. La están defraudando. Indudablemente es cierto. Y hoy día es un día de mucha tristeza para mí y lamento lo que he hecho. Sus obispos están en estos momentos en el Vaticano dando explicaciones al Santo Padre. ¿No siente vergüenza usted? Mucha vergüenza, mucha vergüenza. ¿Cómo lo va a explicar todo esto a la comunidad? ¿Qué le piensa decir? Nada más que perdón y humillación de mi parte, nada más que eso. El obispo Monseñor Goy ha confiado en usted. Sí, y seré el primero cuando él vuelva para ir a decirle lo que ha sucedido. ¿Él sabe su condición de homosexualidad? No creo. Yo les pido, por favor, un poquito de respeto. ¿Ya? Nosotros también le pedimos respeto, que respete a las personas que le dicen que son jóvenes y que usted le está mandando este tipo de imágenes y mensajes. Le pedimos que respeto, ¿ya? Yo ya no puedo decir nada más. Nada más. Yo reconozco que hice eso y realmente sé que es horrible, pero más de eso yo no puedo decirle nada más. A raíz de este emplazamiento, 48 horas después, el obispado de Rancagua comunicó que el párroco de Paredones admitió su comportamiento impropio y de inmediato, como medida cautelar, fue suspendido de sus funciones sacerdotales. La verdad que para mí es una forma de quedar bien parado, de decir ya hicimos algo, lo desvinculamos de la iglesia, pero con eso no se acaba el problema. O sea, Luis Rubio es uno de varios. En el mismo documento, el obispado de Rancagua reconoce que con antelación había recibido una denuncia contra este sacerdote, indagándose los hechos sin resultados. Por eso, si él dijo que investigó y no encontró nada, es totalmente falso. Y tengo la certeza de que su investigación, y esto me lo han confirmado sacerdotes, su investigación es preguntarle a los sacerdotes, tú hiciste esto. Y obviamente el sacerdote le va a decir que no lo hice. A pocas horas de volver a Chile, el obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic, respondió a los cuestionamientos de la denunciante. Monseñor. ¿Efectivamente hubo una investigación? No la hubo expresamente porque nunca ha habido alguien que haya venido a acusar formalmente a ese párroco o a otro párroco sobre temas de abusos sexuales, digamos. Y yo probé el conducto regular, que es hablar con la máxima autoridad. En 4 ocasiones lo intenté, lo di por escrito, lo firmé y aún así no se hizo nada. Esa persona me había a mí pedido privacidad
y me había pedido, y yo le pedí que me dé una prueba y nunca recibí una prueba concreta. La última vez que hablé con él, la segunda y la tercera y la primera, siempre me dijo que le llevara las pruebas. Siempre era exactamente lo mismo. De hecho, no sé si la segunda o tercera, cuando llegué a hablar con él, en lugar de preguntarme cómo está, fue ¿qué problema me traes? Pero no basta con que alguien así insinúe si no hay ninguna prueba. Entonces, nunca, como digo, llegó una acusación formal diciendo yo acuso a tal sacerdote de tal delito o de tal pecado grave en contradicción con su vocación más personal. Hago la comparación con lo que dijo el Papa cuando vino a Chile. O sea, aquí él va a culpar cuando él tenga pruebas y dijo, tráiganme las pruebas. Y yo te repito lo mismo, don Alejandro me dijo, tráeme las pruebas. Y hoy día el Papa está pidiéndole perdón a toda la iglesia y citó a los obispos. Y yo asumo que el obispo debería seguir lo mismo, citar a todos sus sacerdotes, pedir perdón y sacar a los curas, así como el Papa va a sacar al obispo. Porque es ella la que tiene que presentar las pruebas. ¿No es usted el que tiene que hacer la investigación? Por supuesto que yo estoy llamado a hacer una investigación, pero ella nunca hizo una acusación formal. Pero le entregó un listado. Sí, pero es que es distinto cuando alguien dice yo acuso a fulano de tal, de esto o de aquello. Y en virtud de esa acusación yo hago la investigación. Pero cuando me lo dicen como cosa que estaría sucediendo, es distinto. No, pero yo no quiero entrevistar nada. Sí. No, quiere conversar contigo. Un sacerdote de la diócesis de Rancagua nos pide mantener reserva de su identidad. Asegura conocer a los integrantes de esta supuesta cofradía. ¿Cuántos sacerdotes de esta diócesis aproximadamente forman parte de este grupo? A ver, yo recuerdo, tienen que ser mínimo unos 8 o 9. Sí, las reuniones, sí, la mamá, la abuela, la tía, la sobrina. ¿Se hacen llamar así? Sí, la abuela, la tía, la sobrina. Hay una jerarquía establecida ahí. Cuando se juntaba la familia, lo que llamaban familia, era, bueno, un trato, podía darse cuenta de que era un trato femenino. O que esta niñita se portó mal, esta niñita no hace las cosas aquí, esta niñita es esto, lo otro. Por ejemplo, ¿tenían algún apodo en particular? Sí, por ejemplo, la abuela ya era como la que la lleva, sí. ¿Y eso por cuánto tiempo más o menos lleva? 10 años, 8 años. ¿Su objetivo de hombre son menores, jóvenes, mayores? ¿Cuál es? Yo creo que todo sirve, todo vale, no hay distinción ahí. Pero sí tiene muchos contactos con menores de edad por el tema de la relación que tienen las parroquias. Pero en realidad todo sirve aquí, no hay distinción. Un aspecto que le llamó la atención es que los integrantes de este grupo gustan de los viajes y la buena mesa. Todas las reuniones de las que yo fui testigo, una familia normal, una reunión normal de personas, se gasta eso una vez al año quizás, con algo muy importante. ¿Y se financiaba con? La plata de la iglesia. No, eso no. Podemos hacer encuentros, como tantos grupos de personas que se encuentran, pero más de eso no. Ya que gracias además a las plata de la iglesia sean los grandes gustos, ellos tienen vehículos, ropa de marca, viaje al extranjero, a Chile, todo lo que te puedes imaginar se lo dan gracias a las parroquias. ¿Usted había escuchado de este grupo que se hace llamar La Familia, donde hay una supuesta líder que es la abuela, después vienen tías, nietas, hijas, etcétera? O sea, a veces en broma uno escucha esas cosas, pero sí, nunca yo tuve, digamos, ninguna denuncia que me dijera gravemente esto está ocurriendo. Y si es con menores de edad, esos son delitos graves, que justamente es el drama que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Sería muy doloroso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted lo va a investigar esta presunta organización? Obviamente, es mi deber. El sacerdote que habla con nosotros dice que fue testigo de cómo un colega perteneciente a esta cofradía viajaba en el auto de la parroquia para tener sexo con jóvenes que se prostituyen en las calles de Santiago. ¿Esto de ir a Santiago a buscar prostitutos es habitual de su conducta?
Era habitual, por lo menos. Era habitual. ¿Cada cuánto tiempo lo hacía? Toda la semana. ¿Y usted lo vio con sus propios ojos? Sí. ¿Cómo subía jóvenes a su... Sí. Primero, sorpresa, no sabía lo que era. ¿Cómo fue esa situación, más o menos? Complicada porque ver a un desconocido en la calle y que se acerca al auto, 2 palabras y se sube al auto. Primero era peligroso, por el barrio. Segundo, como desconcertante. Y tercero, me da pena a mí, mucha pena. ¿Y nunca le dio alguna explicación cuando él llegó? Sí. Yo pregunté qué andaba haciendo, entonces me dijo que si yo era tonto, que no me daba cuenta. Él me explicó que era una persona que trabajaba en el comercio sexual. Lo que yo me di cuenta, ellos se conocían de antes. De antes, sí. Hola. Andamos buscando al Wilson, ¿estará? No. El año 2013, un grupo de niños y jóvenes denunció el acoso sexual de un diácono de Las Cabras llamado Luis Rubio González. También era director de un colegio municipal de enseñanza básica. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? 12 o 13. Él tenía unos 14, 15 años, ¿no? El periodo donde él me hablaba era como de los 15 a los 17 años. Me decía que me ofrecía plata. Me ofrecía plata por si es que yo llegaba a salir algún día con él. Estos jóvenes aún guardan fuertes mensajes que le enviaba el diácono a través de las redes sociales. ¿En algún momento dentro de las conversaciones salía que usted se jactaba de alguna forma de que había mantenido relaciones sexuales con un menor de edad? ¿Se recuerda eso dentro de los chats? No, yo lo vi en la carpeta de investigación, pero no, eso no es efectivo. ¿Pero usted lo escribió? Mira, realmente no sé. La tía de uno de los menores señaló que los mensajes eran de alto contenido erótico y que ella fue testigo de cómo él hizo actos obscenos en una videollamada. Ahí yo lo vi a él y vi en la cámara. Dice que intentó que la iglesia tomara cartas en el asunto, pero asegura que nunca el sacerdote de la zona la recibió a ella. Como que están todos confabulados, como que es toda una cofradía, son todos ellos uno solo. Siento que... Y es un secreto a voz. Yo asumo que cometí un error, ¿ya? Un error, pero no delito. Eso yo se lo planteé también incluso a Monseñor Goich. Si lo viera de frente, ¿qué le diría? No le diría nada. Nada. Le pegaría, yo creo. ¿Sí? Sí. Eso no se hace. No se hace, pero yo creo que es la única manera que yo sabría desquitarme, porque con palabras no. Este hombre ya no es director del colegio y hoy trabaja en el departamento de educación de la municipalidad. El caso se encuentra sobreseído temporalmente, pero llama la atención que el diácono se queje que la justicia no investigó a todos los que debía. Por eso me sentía un poco como dijera yo, como dolido. ¿Por qué conmigo de una forma y no se investiga la otra parte? Rubio se refiere a un sacerdote mencionado en la cofradía denunciada por Elisa Fernández, que estaría en el rango de las tías. Este diácono señala que él advirtió a Monseñor Goy que ese párroco no era de los trigos limpios, entre otras razones porque pasaba dinero y las llaves del vehículo de la parroquia a jóvenes que no tenían mayor relación con la iglesia. ¿Cuántas veces hizo ver esas atenciones? Me parece que en 2 oportunidades. Consultamos a Monseñor Goic. En el caso concreto que usted me estaba señalando, nunca la persona que eventualmente sufrió vino al obispado a reclamar por este sacerdote. Nunca. ¿El de los trigos limpios? El de los trigos limpios. Él, según su versión, insisto, me dice que conversó 2 veces y le advirtió que ese sacerdote no era trigo limpio. O sea, son tantas las cosas que uno recibe que en este momento no tengo presente, pero si él lo dice, tengo que creer que es cierto. En la diócesis de Rancagua hay 68 sacerdotes. Elisa Fernández, la denunciante de esta supuesta cofradía, precisa que en su gran mayoría se trata de personas honestas. Y hay curas que quiero mucho, les tengo mucho cariño, porque ellos sí saben llegar, la palabra sacerdote la llevan bien puesta y son orgullosos y están por vocación donde están.
En esta investigación recibimos información de varios sacerdotes, pero solo uno aceptó darnos una entrevista y con la condición de no revelar su identidad. Recuerda el caso específico de un cura del escalón de las llamadas tías, quien ante un grupo de colegas párrocos comentó que había sido reprendido. Fue llamado a dar explicaciones. ¿Ante quién? Ante la autoridad. ¿Qué autoridad? El obispo de Rancagua. ¿Monseñor Alejandro Goy? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Lo que yo sé es que pareciera que lo querían mandar a rehabilitarse, pero él se negó a la situación. ¿Y esa situación él mismo la comentó? Él mismo la comentó. ¿Qué comentó? Comentó que lo habían mandado a rehabilitarse porque lo habían pillado, pareciera que con alguien en la cama, algo así. ¿Ya? ¿Y rehabilitarse de qué? De la homosexualidad, seguramente. ¿Y esa persona con la cual lo habían sorprendido en la cama era un menor, un joven? No tengo certeza de eso. No sabría decirlo. Solamente sé que lo pillaron con alguien. ¿Ya? ¿Pero él fue a esa, entre comillas? No, porque era fuera de Chile. ¿A dónde era? En México, creo. Ya. ¿Y él no aceptó, no? No aceptó la orden. Y eso pareciera que quedó nada. Le consultamos a Monseñor Goy sobre este caso. ¿Es efectivo esa situación? Yo lo que recuerdo, me parece que sí, pero él me decía que tenía cierta tendencia y yo le dije, en México hay un centro especializado para estos temas, digamos. Pero después nunca más ocurrió aquello y no seguimos ningún procedimiento porque, repito, no hubo acusación formal de parte de nadie. Según feligreses que conocen la historia, este sacerdote habría usado el argumento de su supuesta homosexualidad para librarse de una acusación que presuntamente involucraba a menores. María Elena Reyes hacía el aseo en una casa parroquial. Asegura que al dormitorio del sacerdote habrían entrado habitualmente al menos 4 niños. Llegué a Rancagua. ¿Y vivía usted ahí con el sacerdote? Sí, en una casa habitación. Según su testimonio, el sacerdote para el que trabajó tenía conductas impropias con algunos adolescentes que ingresaban a su dormitorio. ¿De cuántos niños eran más o menos? Para hablarle bien, 4 vi yo. ¿De qué edad más o menos? De 15 a 17. ¿Él tenía un trato demasiado íntimo, me decía usted, con sí. Los niños? ¿Qué pasaba con esos jóvenes que llegaban a la casa? ¿A dónde llegaban? A su dormitorio. ¿Sí? ¿Derechamente a su dormitorio? Derechamente a su dormitorio, por dinero. ¿Usted sospecha lo que hacían en el interior? Yo sospecho por cómo los veía. ¿Cómo los veía? Los veía, por ejemplo, rojos, despeinados. Le preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo acá? Me dijo, me estoy confesando. Esta mujer dice que trabajó con ese cura durante poco más de un año y decidió abandonar este trabajo, afectada por las situaciones que le tocó ver. ¿Usted estaría dispuesta a contarle al obispo lo que vio? Sí, don Emilio, estaría dispuesta. Tenemos una entrevista a una señora de campo que realizó labores de aseo y durante algún tiempo en la casa de ese sacerdote, y nos comenta que está dispuesta a entregarle antecedentes de que ese sacerdote recibía al menos a 4 niños que permanecían largo tiempo en su dormitorio. Bueno, si esa persona quiere venir, será bien ¿Está acogida. dispuesta a por supuesto, ahora, será bien acogida por nosotros y la escucharemos en su testimonio. Aunque esto haya ocurrido hace más de 10 años. Aunque haya ocurrido, estos delitos para la Iglesia se analizan aunque hayan pasado muchos años. Todos los testimonios que vamos recogiendo confirman que los supuestos abusos de curas y personas vinculadas a la iglesia de Rancagua se arrastran desde hace muchos años, incluso décadas. Hola, buenas. ¿Daniel? Sí. ¿Cómo estás? Mira, ¿a quién me andaba buscando?
Lo que pasa es que estoy viendo un tema por lo que pasó hace un tiempo en el colegio Jorge López, con el Luis Rubio. ¿Y usted de dónde viene? De Canal 13. Sí, pero yo vine acá. Daniel Carreño es un conocido peluquero de Las Cabras. Lo ubicamos hace varias semanas. Sabemos que fue víctima de abusos y que ayudó a varios niños a denunciar un supuesto acoso sexual. Y nos cuenta por qué no quiere hablar. Tenía entre 7 y 8 años. Yo fui violado por un cura de caja. Porque me pagó la vida a mi hijo, el cura, no la iglesia. Pocos días después, Daniel accedió a contarnos su historia. Fue abusado por un ex cura de Las Cabras que se aprovechó de la situación vulnerable de su familia para ofrecerse a trasladarlo todos los días desde su casa al colegio. Sí, la verdad las cosas es que los primeros días fue muy sano, todo normal, hasta que en una cierta ocasión empezaron insinuaciones y cosas extrañas. Él siempre me llevó solo, hasta que después pasamos ya a etapas más... ¿Él te violentó sexualmente? De abuso. ¿Cuánto tiempo estuvo abusando de ti? 2 años. El caso de Daniel no tiene relación con la llamada cofradía, pero revela que estos abusos han permanecido en la impunidad desde hace décadas. ¿Podría decir en forma categórica que no ha habido bajo ninguna circunstancia un encubrimiento o una negligencia en no investigar esta situación? De nuestra parte, encubrimiento no. Quizás no hemos sido lo suficientemente diligentes para resolver situaciones que uno va descubriendo ahora a través de todo este actuar en relación a los acontecimientos que ha vivido nuestra iglesia. Y en eso, personalmente, hasta que Dios me dé vida y salud en la misión que tengo, me empeñaré fuertemente. Elisa Fernández dice que hoy no tiene temor, porque guardar silencio era convertirse en cómplice de los sacerdotes que equivocaron su camino. Somos culpables los fieles que callamos, los fieles que nos hacemos los ciegos, y me incluyo porque lo hice por mucho tiempo y hoy día estoy dando la cara. A lo mejor muchos van a decir lo está haciendo tarde, pero lo estoy haciendo. Pero de aquí yo sé que van a salir muchas voces más. La denuncia de Canal 13 provocó una inmediata reacción del obispo Goic. Quiero pedir perdón por mi actuar en este caso. Este fin de semana, como parte de las medidas para llegar a fondo en esta investigación, fueron suspendidos 12 párrocos de la diócesis y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Tremendo reportaje de Emilio Sutherland, de reportajes de Canal 13, que fue emitido el viernes y el día de ayer. Saludar a Carlos Zárate, que se une al panel, Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno. Hay mucho que comentar, tú tienes mucho que decir con respecto a estas investigaciones, al silencio de la iglesia, a lo que pasó también con el párroco de Osorno, que les pidió a ustedes pedir disculpas también. Pero primero, antes de entrar y ahondar en estas denuncias, Franco Lasaña está justamente con Carolina Reyes, una de las denunciantes y la que destapa esta olla, como se puede estar repitiendo en diferentes partes de nuestro país. Franco, adelante, bienvenido. Franco Lasaña. Así, Tonka, como tú bien decías, estamos con Carolina Reyes. Ella aceptó estar con nosotros, participó en el reportaje de Tele 13 y ella, cuando su hijo tenía 8 años, comenzó a dudar del diácono de Las Cabras. Comenzó una investigación que duró 2 meses y arrojó impactantes resultados. Carolina, preguntarte, ¿cómo empezaste a sospechar tú del diácono de Las Cabras? Bueno, mi hijo me dijo un día, a mí me da guácara ver al tío Luis cuando entra a la sala, porque él era director del colegio en ese tiempo. Era diácono y director del colegio. Entonces yo siempre tenía mis dudas. Y con el pasar del tiempo, un día conversando con una persona, le conté. Y me dijo, si tú supieras lo que hace el tío Luis. Y ahí me dijo, yo dije, ¿qué hace? Y me dio las claves de unos Facebook de unos niños y de un joven. Y lo abrimos y me decía, yo los manejo. Y los abrimos y yo empecé a conversar con él. Yo me conectaba y él al tiro me decía hola. Y un día me dice que quería verme. Él pensaba que yo era uno de los chicos. Entonces le puse la cámara y hablé con él. Y ahí lo vi cuando él se masturbaba, cuando él se mostraba. Entonces, y así pasaron 2 meses más o menos,
hasta que yo decidí denunciarlo. ¿Qué pasó? Ahí fui a la PDI, nos llevaron todos de la municipalidad a la PDI. ¿Y qué pasó ahí, al final Carolina? No quedó nada. Carolina, bienvenida. Estamos acá en el estudio muy atentos. Muchas gracias por la confianza que tienes para compartir con nosotros también. Cuando tú te decides a denunciar, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué sientes tú que todo se diluyó? Bueno, siempre tuve miedo de que no pasara nada. Siempre tuve miedo de que no pasara nada porque igual ellos son como muy conocidos y yo era una sola contra todos ellos, claro. Porque al final la gente, todos lo apoyaban a él y en el fondo como que no creyeron esa vez lo que pasó. Carolina. Y no tomaron mucho en cuenta. ¿Y cómo fue ese momento en que tú te haces pasar por uno de los niños? A ver si nos pudieras contar un poco todo el proceso. Él suponía que era uno de los niños que él ya conocía, que ya había contactado antes. ¿Cómo fue todo? Sí, pues, él creía que era uno de los chicos que él conversaba con ellos. ¿Ya? ¿Y cómo empezó la conversación? Porque... ¿Y cuál fue el diálogo que sostuviste tú con él? Bueno, al principio él me puso hola y yo le contesté. ¿Ya? Y después él me dice qué estaba haciendo, con quién estaba. Y yo le dije que estaba en la pieza de mi hermano. Y me dice que quería verme. Y yo le dije que no podía porque estaba durmiendo él. Y me dijo, ándate a la cocina. Y igual él siempre... O sea, yo siento que él buscaba niños vulnerables, como muy vulnerables. Entonces yo empecé, le dije que tenía la cocina, pero no tenía luz. Y me dijo, anda al baño. No, tengo baño de hoyo, le dije. Y me dijo, busca un lugar. No hay otro lugar en la casa. Y me dice que igual me va a llamar, pero yo no tengo que hablar, que tengo que solo escribirle. Y me dice, ya. Me llama y yo le puse un paño a la cámara para que no me viera. Me decía que arreglara la cámara y yo no podía arreglarla, si era yo la que estaba ahí. ¿Tú ahí lo podías ver a él? Yo sí, yo lo vi. Y cuando lo vi, o sea, ahí yo me impacté, yo no hice nada, yo corría nomás y me puse como a llorar y muy nerviosa, no sabía qué hacer. Y... ya, después seguí conversando con él como si nada, no grabé, no hice nada. La segunda oportunidad, igual nerviosa, le saqué fotos, tampoco tenía la... Perdona, Carolina. No sé, la habilidad para grabar. Que te interrumpa, la primera oportunidad, cuando tú dijiste que estabas sorprendida, ¿él ya se masturbó delante de la cámara? No alcancé a ver porque yo salí de ahí, salí del computador y salí corriendo y no sabía qué hacer, pues no... ¿Te asustaste porque era el director del colegio? ¿No pensabas que iba a pasar eso? Sí, pues, yo nunca pensé que fuera él. Yo esperaba que fuera otra persona, esperaba que, no sé, esperaba a otra persona, no él. Claro. Porque era el director del colegio, donde estaban mis hijos. Y era diácono aparte. Diácono, o sea, nunca esperé que fuera él. Esperé que fuera una mala broma o algo, no sé. ¿Podrías continuar con el relato, Carolina? Tú dijiste entonces la segunda oportunidad, tomaste fotografías. Por favor, continúa. Sí, la segunda vez yo tomé fotos y o sea, estaba como un poco más tranquila. Y ahí le tomé fotos y seguí conversando con él como si hubiese sido uno de los chicos. Y empezamos a conversar que él quería juntarse conmigo. Ya, y ya después cortamos con esa conversación. Y me instalé en otro Facebook de otra persona y me dice que quiere conversar conmigo, o sea, que quería verme. Y yo le dije que sí, pero que nos juntáramos había otro niño que tenía 12 años, que era mi cuñado, supuestamente, que nos íbamos a juntar en el colegio. Él me dijo que nos íbamos a juntar en el colegio en la noche. Y ya. Y yo no creía que él podía ir. No, todavía pensaba que no podía ir, no iba a ir.
Y yo le pregunté por las llaves del colegio y él me dijo que él tenía todo, que él manejaba todo. También me preguntó si este niño de 12 años sabía lo que iba con nosotros supuestamente al colegio. Y yo le dije que sí. Yo le dije que sí sabía. Y me dijo, ¿y está dispuesto? Sí, le dije. Y ahí me dijo, ya, vamos. Entonces ese día yo fui al colegio y me paré a ver si es que llegaba. Y él llegó al colegio, entró, y yo había conversado con un amigo para que se comunicara en caso que lo llamara porque necesitaba la voz de un hombre. Entonces él me dijo, ya, lo llamó y le dice, ¿dónde estás? Y le dice que yo igual le había dado las indicaciones a mi amigo que le dijera dónde estaba, con quién estaba y qué sé yo. Y él le contestó lo que nosotros habíamos planeado. Entonces él llegó al colegio, yo le dije que, escribiéndole que necesitaba que tuviera ron y cerveza. Y él fue a comprar, volvió al colegio, se metió al colegio y esperó. Y al rato me escribe, ¿puedo decir lo que me dijo? Maricón, porque no fui, porque no estaba ahí. Y ahí se terminó la conversación con él. ¿Cómo que lo dejaste plantado? Sí, me puso maricón. Y nada más. Carolina. Y de ahí después me volví a escribir. Carolina, uno en la estructura de lo que usted está relatando, ¿en algún minuto le dio la sensación de que este diácono se sentía tan poderoso que lo que estaba haciendo era prácticamente normal y que en ese contexto nada le iba a pasar al diácono y si él tenía algún grado de conciencia de lo que estaba haciendo? Lo que yo sé que eso ha pasado muchos años, siempre había pasado y nadie hacía nada, nadie hizo nada, entonces él estaba confiado, seguro de que nadie iba a hacer nada nunca, porque a mí me pasó después que hice la denuncia que la gente, como que era muy valiente, como que era, no sé, diferente al resto de la gente por haber denunciado, porque todo el mundo, allá es un secreto a voces, en Las Cabras era un secreto a voces, todo el mundo comentaba, todo el mundo decía, pero nadie hacía nada. Pero Carolina, usted dice que si era un secreto a voces, se hablaba con los hijos, por ejemplo, ten cuidado, no te acerques a esta persona, puede ser peligroso. Las mamás en las casas como que les daban como una alarma de precaución. Es que eso era como extraño, porque la gente lo comentaba, yo trabajaba en un fondo, la gente comentaba esas cosas, ¿ya? Pero un día conversando con una persona me dice, le digo yo, hoy qué rico, van a llegar las vacaciones, los niños van a estar con nosotros. Y me dice, ¿qué voy a hacer? Yo lo dejo solo en la casa, prefiero que esté en la escuela, que está, allá lo están viendo. Y yo en ese minuto ya sabía lo que estaba pasando en el colegio. Entonces, igual para mí fue chocante saber que la gente confiaba que estuviera en el colegio, que no les iba a pasar nada. Si en el colegio estaba el peligro. Carolina, ¿había, por lo menos como usted lo entiende, una red de protección para este diácono? ¿Había gente clave en la comunidad que lo ocultaba y que le ayudaba? ¿O actuaba él prácticamente solo y por lo tanto abusaba él de los niños? Lo que pasa es que esa parte yo no sé. Yo no sé si había más gente. No tengo la certeza. Solamente son los comentarios de la gente que comentan que sí, que estaba el cura, que están otras personas del municipio involucrados y todo. Le cambio la pregunta. Igual él es familiar de todo el mundo que están por ahí en la municipalidad. Carolina, le cambio la pregunta. Después de que usted da a conocer esto, ¿alguien la presionó para que cambiara su versión? ¿Alguien fue y le dijo, mira, no, el diácono no es tan mala persona, o a usted la dejaron tranquila? No, a mí en ese minuto nadie me creyó. La gente que era más cercana a él, por ejemplo, las personas que eran como los presidentes de la junta de padres, ellos me decían, no, como que yo estaba loca, que él no era así, que él no. Y, alguna gente decían como que sí estaba muy bien, incluso hicieron una reunión grande donde fue mucha gente el día después de la denuncia, hicieron una reunión muy grande donde invitaron a toda la gente, menos a mí. Y a mí me avisaron por fuera que había una reunión y yo fui ahí
y estaba el jefe del DAEM de la comuna de Las Cabras y dice, bueno, estaba hablando y habló muchas cosas, pero como bajándole el perfil a la situación, como que no era tan importante, hasta que yo me di cuenta de que estaba hablando como que estábamos muy equivocados los que hicimos la denuncia, o sea, en este caso yo. Y yo le dije que quería hablar, que quería decir algo y que era yo quien había denunciado, que yo estaba segura de lo que estaba hablando, y ahí la gente aplaudió, la gente dijo varias cosas dando apoyo. Carolina. Pero después todo quedó en nada. Carolina, buenos días, te habla Raquel Argandoña. Este sacerdote Luis Rubio pertenece, y otros sacerdotes, a una cofradía que se hace llamar La Familia, liderada por la abuela, tías, hijas y nietas. Este sacerdote era la hija, Luis Rubio. Tú tienes, se supone que sobre él están las tías y la abuela. Tengo entendido, me imagino que la abuela es lo máximo, el sacerdote más importante. ¿Tú tienes alguna noción? ¿Quién podría ser la abuela? No, lo que pasa es que Luis Rubio, la persona a quien yo denuncié es un diácono de Las Cabras. Claro. Él no es el sacerdote Luis Rubio es otro de Paredones. Es otro Luis Rubio. Entonces, Luis Rubio. Está el sacerdote de Paredones y otro está también el diácono, el de Antiojo. Y los dos se llaman Luis Rubio. Y los dos, claro, coincidentemente se llaman Luis Rubio. ¿Tú quieres decir algo, Juan Carlos? En primer lugar, pedirle perdón por no creer, porque precisamente cuando hay personas que tienen la valentía para denunciar, el primer círculo de protección no está dado tanto por la institucionalidad, sino por el círculo afectivo más cercano. En ese sentido, Carolina, en primer lugar, como católico, decir, pucha, como comunidad no hicimos la pega. Y también, en segundo lugar, creo que es importante que estos antecedentes se conozcan. Estamos en un momento donde ojalá todo se diga, donde todo caiga quien caiga. Aquí no estamos para decir, pucha, es que Monseñor Goich era bien querido, entonces ¿por qué justo ahora? No, es importante que la verdad salga, porque precisamente la verdad nos hace libres. Y un llamado a Fiscalía, ojalá que el Ministerio Público haya leído la carta del Papa, ojalá que Fiscalía haya visto estos reportajes. ¿Por qué? Porque hoy día se presenta como que el obispo Goich presentó la denuncia a Fiscalía cuando la denuncia ya estaba siguiendo su curso. Entonces, ante eso también un llamado a Fiscalía, porque es muy frecuente cuando uno conversa con personas involucradas en casos de abuso, con víctimas, que finalmente se intenta reducir como a metas. Sigamos esto en virtud de que, pucha, la víctima no quiere hablar. Entonces, ante eso, un llamado a la humanidad. En todo esto, aquí hay personas que han sufrido y precisamente estas personas quedan impunes porque personas como Carolina, que toman la valentía, finalmente son marginadas, son tratadas como extranjeros dentro de la propia comunidad. Ante eso, por tanto, un llamado también a la comunidad de Las Cabras y Paredones a decir, pucha, ¿por qué no hicimos la pega antes? Pero la misma denunciante lo comentaba en el reportaje de Emilio, más de un año conversando con Goich y le pedía pruebas. Las mismas pruebas que en un minuto pidió el Papa y se dio cuenta que no podía pedir. Es que imagínate, Tonka, en noviembre del 2016, Goich nos recibe a una delegación de osorninos en la que habían víctimas también de abusos, y Goich llora con nosotros y se muestra sumamente comprensivo a cuál es el sufrimiento de las víctimas, y después sale con esto. Ahora, Goich dice algo que me interpela y dice, yo no estudié para ser detective, yo estudié para ser pastor. Bueno, con mayor razón, dado que usted no estudió para ser detective, entregue los antecedentes a las personas que sí estudiaron para ser detectives, como son las personas del Ministerio Público, PDI, etcétera. Entonces, ante esto ha habido una negligencia que no se soluciona con la renuncia de todos los obispos, porque con el tiempo nos pueden llegar personas peores. Porque esto se me ocurre, es que uno tiene la sensación desde que la parroquia más sencilla, que puede estar en cualquier región de Chile, correcto, puede estar pasando. Así como lo contaba la señora que estaba a cargo de la casa del curita y se daba cuenta que entraban niños de 14, de 15 años y decían que iban a confesar, y no era así porque pasaban otras cosas. Y así, ¿cuánta gente tiene información y tantas cosas pasan en situaciones o en lugares pequeños y aislados? Un abusador abusa porque puede. Eso es. Aquí no es solamente ver que hay personas que tienen patología, lo cual sí es verdad, existen personas que tienen una patología, pero hay personas que incluso en su sano juicio llegan a una posición de poder y se corrompen. Acá las personas abusan porque pueden, porque hay un contexto que saben de que van a poder aislar personas, de que sabe de que finalmente si alguien lo denuncia es un intocable y que nunca lo van a perseguir criminalmente. Eso es lo que está pasando hoy día. El ejemplo más claro de eso que está contando Juan Carlos es lo que sucede con el primer sacerdote que aparece en el reportaje de Emilio.
Tú no le mandas una fotografía desnudo a una persona que no conoces o vienes conociendo, salvo que tú sepas claramente que no te va a pasar nada y que aún habiendo denuncia, y me acojo a una cosa que dijo Juan Carlos, no va a haber empatía con la víctima, que es lo que tú dices. ¿Qué prueba te puedo llevar yo? Y lo preguntamos en varios casos. ¿Cómo te documento yo que a mí me toquetearon o me violaron? ¿Cómo lo hago? ¿Voy y tomo un video y te lo llevo? Lo mínimo que uno espera aquí es que cuando alguien hace una denuncia de estas, hayan dos cosas. Una, empatía del pastor que la recibe. O sea, no duda, empatía. Y la segunda, que a quienes les corresponde actúen. Es decir, que la fiscalía, más allá del trámite normal de una denuncia, haga lo que tiene que hacer. Y algo muy cortito, porque ustedes que son papás llevan a su hijo y si están en su hijo está en colegio religioso, o finalmente aprendimos que el abuso puede estar en tu propia casa, la casa del vecino, pero ahora estamos en el tema religioso. Se parte por algo tan pequeño, ¿verdad? Es un detalle. El abusador va ganando terreno. Les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les preguntaron en confesión si se masturbaban? ¿Cuántas veces se masturbaban? ¿Es correcto que un sacerdote o cualquier persona te pregunte una cosa así? Bueno, esa te puedo contestar yo. Por lo menos en mis tiempos, cuando yo era adolescente, era la pregunta que te hacían. Era obsesión con ese tema. Pero era obsesión con el tema porque sexual. Hay una película que se están pasando cuando te preguntan eso. Soy súper transparente. Sí. Yo creo que hay un problema gravísimo que tienen muchos sacerdotes con el tema sexual. No sé si es una tranca feroz, un trauma o en algunos casos una homosexualidad que no son capaces de expresar, no tienen las condiciones, no están en la situación de poder hacerlo. Y en este caso yo creo que tiene mucho que ver con eso. Porque cuando hablábamos del tema de las pruebas, el caso del sacerdote Luis Rubio, hay pruebas, hay fotos. Emilio Sutherland le muestra la foto, le muestra el audio. Revisemos cómo reacciona este sacerdote en el momento en que es encarado por Emilio, cuando él le va a mostrar justamente las pruebas que hay en su contra. Hagamos una cosa, a la vuelta de la pausa revisamos estas imágenes y comparte con nosotros tus experiencias y tus opciones a través de @bienvenidos13. Le pidió actos sexuales, mantener relaciones sexuales. Sí, es cierto, pero yo también corté todo eso. No lo cortó. Posteriormente siguió mandándole mensajes de alto contenido erótico. Sí, pero yo vuelvo a decirle, fue un error mío, yo lo reconozco. Al párroco Rubio y le muestra pruebas. ¿Qué es lo que contestó a las pantallas de Canal 13? Lo compartimos con ustedes. Sábado 12 de mayo. Llegó el momento de pedir explicaciones al sacerdote. Ha terminado y el párroco se encuentra viendo a los feligreses en el... Quería entrevistarlo. Ustedes paredón. Que le dicen que son menor de edad. Este joven le dijo en septiembre del año pasado que era menor de edad y usted le envió estas fotografías desnudos de alto contenido erótico. No solo eso, además le pidió actos sexuales, mantener relaciones sexuales. Sí, es cierto, pero yo también corté todo eso. No lo cortó. Posteriormente siguió mandándole mensajes de alto contenido erótico. Sí, pero yo vuelvo a decirle, fue un error mío, yo lo reconozco. Pero es que este error avanza ya desde hace muchos años. Y es un error. Usted sabe que pertenece a un grupo que se hace llamar La Familia, ¿cierto? No, nada de eso yo. ¿Usted conoce a la abuela? ¿A la tía Poli? Sí. ¿Sí o no? No sé de a las nietas. Usted pertenece a una agrupación de sacerdotes que son homosexuales o que se tratan en términos femeninos, por decirlo lo menos. Sí, probablemente. ¿Qué explicación le da a esta gente, a su comunidad? Vergüenza horrible. ¿Usted va a seguir siendo sacerdote? Es una decisión que tengo que tomar en conciencia. ¿Usted sabe que es una falta grave? Sí sé que es una falta grave. Sí lo sé. En septiembre del año pasado, ese joven supuestamente le dijo que tenía menos de 18 años. O sea, que era un menor de edad. Exacto. Si usted me lo dice, le creo.
Pero usted siguió persistentemente enviando este tipo de mensajes eróticos de alto contenido sexual. Probablemente. ¿Y qué piensa de lo que hace este grupo de gente que pertenece también de sacerdotes? No tenemos ninguna de que se hace famoso. Se hacen llamar las tías, la abuela, las nietas. ¿Usted sabe de eso? También lo va a negar. También tenemos información que habla justamente de esta agrupación. Yo de eso desconozco. No, pero dijo que lo conocía hace pocos minutos. Sí. No, pues yo conozco, tengo mi amiga. ¿Por qué se llaman las tías en términos femeninos? ¿Por qué le dicen las nietas? ¿Por qué le dicen la abuela? ¿Por qué se hablan en términos femeninos? Yo no sabría decirle. Es que la gente ustedes le deben una explicación. La están defraudando. Indudablemente es cierto. Y hoy día es un día de mucha tristeza para mí y lamento lo que he hecho. Sus obispos están en estos momentos en el Vaticano dando explicaciones al Santo Padre. ¿No siente vergüenza usted? Mucha vergüenza, mucha vergüenza. ¿Cómo lo va a explicar todo esto a la comunidad? ¿Qué le piensa decir? Nada más que perdón y humillación de mi parte, nada más que eso. ¿El obispo Monseñor Goy ha confiado en usted? Sí, y seré el primero cuando él vuelva para ir a decirle lo que ha sucedido. ¿Él sabe su condición de homosexualidad? No creo. No, yo les pido por favor un poquito de respeto. ¿Ya? Nosotros también le pedimos respeto, que respete a las personas que le dicen que son jóvenes y que usted le está mandando este tipo de imágenes y mensajes. Le pedimos que respeto, ¿ya? Yo ya no puedo decir nada más. Nada más. Yo reconozco que hice eso y realmente sé que es horrible, pero más de eso yo no puedo decirle nada más. Uno puede ver esta imagen una y otra vez y sus declaraciones te sigue sorprendiendo, impactando, te da rabia, te da como que muchas emociones cuando uno escucha a este cura. Exacto, Tonka. De hecho, llama la atención que el obispo de Rancagua haya dicho es que no es un delito, sino que fue un acto impropio de la orden sacerdotal. Yo creo que ahí como sociedad estamos al debe para generar espacios protectores. ¿Por qué? Porque el abuso se puede prevenir. El mensaje que se da es, como no accedió carnalmente a este menor, no es abuso. Lo que hay que comprender es que un abusador no llega y accede al menor, sino que hay un proceso de seducción. Le mandó la foto desnudo el sacerdote Rubio. Sí. Y veamos cómo responde y de ahí lo vamos tratando de seducir, después lo vamos apartando, le confieso algún secreto para que generemos una confianza. Claro. Y después se llega el abuso de poder a manifestar sexualmente. Lo que en sí mismo también es un delito, no sé si lo es acá en Chile, Pato puede aclararlo eso, en Estados Unidos, por lo menos, tiene un nombre, se llama grooming. Que todo este proceso que no es de seducción, sino que es como de ir atrayendo a la persona para asegurar que en el momento adecuado pueda cometerse el abuso. Pero es parte del proceso. Pero ahí el desafío está, veamos qué dicen los tribunales al respecto. Los tribunales suelen no creerle a las víctimas, los tribunales suelen desestimar, en total no fue menor de edad, por tanto fue una relación homosexual, no fue una... Entonces en la labor judicial hay un prejuicio constante a relacionar el abuso cuando se ocurre con mayores de edad a una práctica homosexual, y eso no es así. Aquí yo creo que es importante hacer la distinción, porque generalmente uno lo escucha de muchos obispos, de muchos cardenales que dicen, no, es que son prácticas homosexuales. Aquí la responsabilidad no está en eso. Aquí hay personas que son heteros y que son abusadores. Aquí hay homosexuales que son muy buenas personas. Es que, solamente un paréntesis, en la carta que mandó el Papa con la investigación de Chicluna, hablaba también de que algunas personas se habían identificado en el seminario. En el seminario con prácticas homosexuales. Lo dice tal cual. Mi sensación es que una persona puede ser sacerdote siendo heterosexual o homosexual. Otra cosa es el voto de castidad. Las perversiones pueden venir de un hetero y de un homosexual. Mi pregunta,
un sacerdote en Chile ha asumido su homosexualidad, que no es igual a ser un pervertido. Y me gustaría dejarlo súper claro. Eso es bien importante que lo digas, que ser homosexual no es ser pervertido. Porque esa es como la usanza, ¿no? Homosexual, pervertido, homosexual, pedófilo. Clarísimo. Es que ser homosexual no es ser pedófilo. Pero es que ni es ser pervertido. Perdona, pero lo conversábamos. La iglesia ocupa esto como que trata de empatarlo, quizás para poder seguir condenando la homosexualidad. Es que lo que pasa... ¿Puedo agregar un antecedente? Sí, dale, Pablo. Los dos casos donde habido condenas altas por abusos sexuales en Chile, que son el caso del cura Tato y de John O'Reilly, los dos casos han sido no con hombres, digamos. Ellos no son homosexuales, han sido abusos en contra de mujeres, de niñitas. Correcto. Qué bueno que lo... Entonces, o sea, está demostrado por los hechos, de que aquí no es una cosa que tenga que ver con la orientación sexual, tiene que ver con otro problema, con un problema de perversión, de orientar, digamos, ese deseo sexual hacia menores de edad, que además tienen algún tipo de sujeción de poder hacia ti. Es que es ahí donde me hace mucho sentido lo que preguntaba Tonka. ¿Por qué tanta obsesión, por ejemplo, en la confesión o en el acompañamiento espiritual? Por ejemplo, con la masturbación. Y es por algo bien sencillo, porque es ahí donde tenemos que preguntarnos, la sociedad occidental, ¿por qué se caracteriza? Generalmente siempre es muy lógico, es muy de la razón. Hay una negación a la manifestación sexual, se miran menos, la corporalidad, hay una siempre represión. Hay una represión constante. Sí. Entonces, claro, después si uno tiene la oportunidad de incursionar en tu conciencia, en lo más privado de ti, bueno, si no es como un tema tabú hablar de la emotividad, de la sexualidad, de la corporalidad, yo quiero saber sobre eso. ¿Por qué? Porque es un fetiche, es curioso. Entonces es ahí donde finalmente todas estas perversiones y esta sociedad, las enfermedades de la sociedad que estamos construyendo tienen un salvoconducto, porque finalmente estas personas que están en una posición de superioridad pueden finalmente acceder a espacios donde otras personas no. Y el caso que además la denuncia que hace Carolina, a quien está allá con Franco, es doblemente grave en ese sentido, porque se trata de un diácono, pero que además director de colegio. O sea, tiene una relación de poder, Carolina, hacia los alumnos y también hacia los propios padres, porque los directores de colegio, sobre todo en ciertos ambientes, son personalidades, son autoridades. Y él abusaba de ambas condiciones, Carolina. Sí, yo siento eso. Y además que eran varios los niños. Carolina. Eran varios los niños. Yo creo que eran, no sé, yo conocía 8. 8. De los que conversaban con él. 8 niños. Sí, pero los niños entre ellos se molestaban, no sé, porque, no, si tú soy regalón, que tú soy el regalón del director, que tú soy el regalón del tío Luis, que tú soy el ahijado y cosas así. Carolina, todos los niños hacían lo mismo. Carolina, después de este episodio, ¿cambiaste a tu hijo de colegio? ¿Le comentaste esta situación a otros apoderados? Lo que pasa es que en ese tiempo yo vivía en el Carmen de las Cabras, donde está el colegio. Ya. Entonces, a mí me preguntaron qué era lo que yo perseguía con hacer la denuncia. Y yo dije, o sea, a mí me daba lo mismo lo que pasara con él después, pero yo no lo quería cerca de mis hijos. ¿Y quién te preguntó eso? Yo no lo quería cerca de mis hijos, yo no quería que fuera. Los concejales, porque en una reunión que hicieron, ahí me preguntaron qué era lo que yo perseguía con eso. Pero entonces yo les dije... Pero puede ser, no puedo creer que un concejal te diga, ¿por qué persigues, qué estás persiguiendo por hacer esta denuncia? Tú dices, por eso tú dices que había ahí un apoyo en la municipalidad a esta persona. Que hay parientes, dijo. Claro, está lleno de parientes. Sí. Mire, a nosotros nos hicieron ir a una... sumario interno, que después con el tiempo me di cuenta que era como para la risa, porque nos hicieron hablar todo lo que había pasado delante de, creo que era una comadre de él, una profesora que era comadre, muy amiga, el director del liceo que también era muy amigo de él, y era como un tribunal, una cosa así, supuestamente. Entonces yo fui con los niños, fue mi cuñada también, a hablar y contar qué era lo que había pasado y cómo habían pasado las cosas. Pero de ahí nunca supimos nada más, un resultado, nada. Carolina. Entonces después fuimos, ¿sí?
Carolina, una consulta. ¿Cómo interpretas el que en este caso el diácono Rubio ante las cámaras de televisión se muestre tan tranquilos? A diferencia del sacerdote que veíamos delante en la nota, el sacerdote Rubio se muestra así como acongojado: por favor, sáquenme la cámara de encima porque ¿qué van a decir las personas? En cambio aquí, el diácono, el que era director de escuela, incluso se pasea con Emilio Sutherland precisamente explicando por qué lo hizo y por qué no persiguieron criminalmente a los demás. ¿Cómo interpretas eso? Entre paréntesis, dirección, podríamos buscar ese momento para compararlo. Sí. Lo estamos buscando. Por favor, Carolina, si le puedes contestar a Juan Carlos. Un grupo de niños no jóvenes sé, a mí me- denunció el acoso sexual de un diácono de Las Cabras llamado Luis Rubio González. También era director de un colegio municipal de enseñanza básica. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? 12, creo. Yo tenía unos 14, 15 años, ¿no? El periodo donde él me hablaba era como de los 15 a los 17 años. Me decía que me ofrecía plata. Me ofrecía plata por si es que yo llegaba a salir algún día con él. Estos jóvenes aún guardan fuertes mensajes que le enviaba el diácono a través de las redes sociales. En algún momento dentro de las conversaciones salía que usted se jactaba de alguna forma de que había mantenido relaciones sexuales con un menor de edad. ¿Se recuerda eso dentro de los chats? No, yo lo vi en la carpeta de investigación, pero no, eso no es efectivo. ¿Pero usted lo escribió? Mira, realmente no sé. Yo asumo que cometí un error, ¿ya? Un error, pero no delito. Eso yo se lo planteé también incluso a Monseñor Goich. Si lo viera de frente, ¿qué le diría? No le diría nada. Nada. Le pegaría, yo creo. ¿Sí? Sí. Eso no se hace. No se hace, pero yo creo que es la única manera que yo sabría desquitarme con palabras, ¿no? Este hombre ya no es director del colegio y hoy trabaja en el Departamento de Educación de la municipalidad. El caso se encuentra sobreseído temporalmente, pero llama la atención que el diácono se queje que la justicia no investigó a todos los que debía. Por eso me sentía un poco como dijera yo, como dolido. ¿Por qué conmigo de una forma y no se investiga la otra parte? Rubio se refiere a un sacerdote mencionado en la cofradía denunciada por Elisa Fernández, que estaría en el rango de las tías. Una pausa y ya volvemos. Nos convoca. Juan Carlos, tú le hiciste una pregunta a Carolina. ¿Podrías reiterar la que está con Franco Lasaña ya? Carolina, como te preguntaba antes del corte, considerando aún que ese diácono al que tú denunciaste hoy día está desempeñando una labor incluso en el DAEM de Las Cabras, hoy día tiene un cargo de posición precisamente de cuidado de niños que se están educando en las escuelas de Las Cabras, ¿cómo interpretas el que finalmente frente a las acusaciones él prácticamente no se inmute, sino que se ríe, confiesa que sí, me equivoqué y que qué van a hacer si en total yo no fui el único? ¿Cómo interpretas esa actitud un poco altanera de parte de ese diácono? Bueno, tengo como hartos sentimientos con eso. Me da rabia escucharlo y ver la tranquilidad que él tiene. Siento que él piensa que no va a pasar nada, igual que la otra vez cuando se hizo la denuncia. Porque en el fondo como que lo ascendieron, porque lo sacaron de director a algo administrativo en la parte de la municipalidad. No tengo claro cómo es el asunto, pero en el fondo está mejor donde está. No le pasó nada. No le pasó nada. No, eso siento. Pero no pasó nada. Yo siento que él piensa que no va a pasar nada. Pero no, esa poca humildad no se refleja en varias personas este último tiempo, con los obispos todos, que renunciaron. sí, no tener la humildad para decir, renunciamos, no es que pusimos nuestro cargo a disposición. El tema de decir también, yo no tenía idea, primera vez que me entero. Lo mismo que pasó con el párroco de Osorno, Juan Carlos, que dice, a mí me tienen que pedir disculpas. ¿Y por qué no me piden disculpas a mí? Hay como una soberbia que se ve reflejada en diferentes ámbitos y lo hemos visto en estas 3 últimas semanas. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Antes de Juan Carlos, borrachera de poder. El poder tiene eso. El poder cuando uno lo ejerce. El poder te marea. ¿Por qué te marea? Porque tienes la voluntad de poder hacer prácticamente lo que a ti te parece. Te marea además porque nadie te contradice. No nos digamos mentiras.
estos casos de abuso de la iglesia se conocían y varios se conocían hace rato. Nadie se atrevió a cuestionar. ¿Y por qué no se cuestionaba? Porque la persona a la que tú vas a cuestionar era tan poderosa que te podía dejar fuera de muchísimas cosas. Entonces, esa borrachera es lo que produce que la gente, y se da en todo ámbito, te produce el hecho de que, ay, ¿sabe qué? Como a veces uno ha dicho, si querés, échame. Y uno dice una cosa, usted me va a echar, écheme, a ver qué tan capaz es. Y esa borrachera de poder es lo que explica esto. Pero te quería decir algo al respecto. Yo de otra forma, sabes que tengo una profunda pena, tristeza y al mismo tiempo mucha rabia. Somos dos. Tengo tristeza porque siento que de otra forma estas personas, ojo, porque quienes hacen esto son personas. No es solo una institución, son personas individuales con nombre y apellido, con vida, le han causado un daño prácticamente irreparable a la sociedad. Nosotros hoy día tenemos temor en los colegios, tenemos temor en todos los lugares donde hay, en teoría, cuidado y protección de niños. Y tengo mucha rabia porque de otra forma, y en coincidencia con lo que dices tú, Tonka y Carlos, esto es más que soberbia, es más que orgullo, es más que todos esos calificativos, porque de una u otra forma lo que hacen desde los obispos, arzobispos, párrocos y muchos de los involucrados en esto es sostener hasta el día de hoy, aún frente a la evidencia, aún frente a los casos que conocemos, aún frente a las condenas judiciales de algunos, que esto es un tema que se resuelve con perdón y misericordia. Correcto. ¿Qué es lo que hoy día están pidiendo? En ese sentido, Tonka, me hago cargo de lo que dijo aquí está hoy día el arzobispo de Santiago, el cardenal Esati. Que no están captando lo que está pasando. A propósito de tu pregunta sobre el párroco de la catedral, lo que hace Bernardo Bert es decir, los laicos de Osorno pidan perdón por lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Organizarnos. Perdón, gracias a ustedes, finalmente hubo un desenlace papal, digo yo, porque ustedes fueron importantes para empujar esto. Es que en eso quiero precisar algo, porque víctimas que han puesto la cara siempre ha habido. Laicos que han puesto la cara siempre han habido. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la novedad ahora? Que nos organizamos. Entonces, frente a eso, lo que este sacerdote está diciendo es no se vuelvan a organizar, porque precisamente si se organizan van a tener que pedir perdón igual. Porque es algo bien sencillo. Si nos organizamos, finalmente estos hechos son conocidos y es posible alcanzar justicia. Por eso tenemos que ser sumamente organizados y sumamente persistentes. Y en este caso, además, ¿por qué esto ha escalado hasta el Papa? ¿Por qué ha llegado tan arriba? Porque también, y esto tiene que ver con la estructura de poder de la propia iglesia, porque se trataba, en el caso de Caradima, de un sacerdote que tenía mucha relevancia dentro de la iglesia, muchísima relevancia. Piense que hoy día son, ¿cuántos? ¿4 obispos? 4 obispos del bosque. Más todos los que ellos formaron hacia abajo. Más otros que han estado, 50 sacerdotes, no sé cuántos vicarios. Profesores de teología en la Universidad Católica. De teología, decanos de teología, o sea... una entidad que llegó a ser muy poderosa dentro de la iglesia. Por eso que una vez que se cae esa institución, bueno, se genera todo lo que se ha generado ahora. Pero podría haberse dado lo siguiente, a lo que voy. Podríamos haber tenido, y hemos tenido, decenas de casos en localidades rurales, en pueblitos, en ciudades, en barrios que no son, a lo mejor, donde el cura no llegó nunca a ser tan poderoso, donde no es ahijado de nadie, no está relacionado con nadie, y eso iba a seguir pasando y seguir pasando. O sea, si no se tocaba la estructura de poder de la iglesia, esto no hubiera ocurrido. Pero estas personas, así como los concejales que defendieron a la persona que nos comenta Carolina, que sigue trabajando con la educación, así como los obispos, y así como esa red, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de Caradima, ¿ellos bloquean la verdad? O sea, yo me pregunto realmente, ellos piensan, o Esati, ¿piensa realmente que es verdad? ¿Siguen pensando que es mentira? ¿La bloquean? A mí me llama mucho la atención. No la ven. Son parte. No la ven. ¿Y saben por qué no? ¿Saben por qué no la ven? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. Es tanta la borrachera de poder que hay que la persona no se da cuenta de la conducta. La persona llega un minuto, y nos pueden ayudar Pato, que es abogado, en que teniendo mucho poder, lo que él hace lo naturaliza. Y como yo naturalizo el abuso, cuando dice, oye, no grites a tu subalterno, eso está mal visto. Allí queda un grito más, un grito menos. A mí me gritaron.
Y yo eso lo he escuchado. Esto siempre ha sido así. Claro. Lo que yo considero que es más grave de todo esto es que finalmente, bueno, nos enteramos gracias a la persistencia en el caso de Caradima, de verdad, de que ellos estuvieron todos estos años denunciando. Se destapa la olla. O sea, alcanza, digamos, como un gran ribete. Después de eso, si Emilio viene y descubre, digamos, esto que está acá y lo denuncia y lo muestra con pruebas, o sea, no existe de parte de la iglesia, y eso es lo que yo creo que todos los católicos estamos como esperando un poco, que exista como una especie de comisión RETI, no sé, en que ellos ventilen, digamos, y abran sus documentos, que digan, miren, estas son todas las denuncias que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo, y ellos muestren de manera activa unas ganas de limpiarse de ellos mismos, porque yo creo que todos queremos esa voluntad no volver está. a querer. ¿Sabes por qué? Porque la carta que fue revelada a través de Canal 13, a través de Mónica Pérez, fue un acierto periodístico de ella que se la consiguió. Si no, nos hubiéramos quedado con esa foto del Papa con todos los felices, así como sonriendo, y no hubiéramos conocido el matiz de la investigación y de lo que se estaba hablando. En ese sentido, Tonka, es que si no los pillan, ellos no cuentan. No cuentan nada, de hecho sonrientes. Eventualmente podrían haber más casos, pero si no los pillan, si no llega el Emilio, si no llega la Mónica, si no hay nadie como sacando los trapitos al sol, ellos solos no los van a sacar. Ellos, perdona, pero que ellos que dicen misericordia y perdón, y uno puede llegar eventualmente a tener la misericordia y perdón que ellos no han tenido, pero lo que sí yo digo es que eso lo vamos a tener con nombre. Uno puede perdonar a una persona, yo no puedo perdonar a la iglesia, yo no puedo perdonar edificios. Misericordia y perdón después de la justicia. Después de la justicia. Eso es correcto. Además, en el caso australiano, para ir con Juan Carlos, Australia estableció una comisión que averiguó lo que había pasado. Y de hecho el cardenal Pell, el tercero en la jerarquía vaticana, está en Australia respondiéndole a la justicia australiana por cargos de presuntos abusos. Y acá, entonces ahí hay un punto con respecto a lo que dice Mariana antes de ir que me parece importantísimo. Una comisión de verdad. Sí, condenan a 25 años de prisión a cura argentino acusado de abuso de menores. Eran seminaristas los que abusaba. Eso es ejemplificador. Aparece hoy en la tercera. ¿Qué querías decir, Juan Carlos? Aquí dos cosas. La labor de la prensa ha sido fundamental. Y es curioso, pero si no fuera por el trabajo de Mónica, ¿cómo recibimos a los obispos? El Papa ese día jueves sacó una declaración pública que decía en su penúltimo párrafo textual: los envío a Chile a que sigan construyendo una iglesia profética. O sea, la renuncia de los obispos el viernes, bajo ese contexto, pudo haber sido interpretado casi como un gesto heroico. Claro. Pero si no fuera por la labor de la prensa, comprendemos por qué hay delitos. Tal cual. Nos enteramos de eso. Hay algunas reacciones en las redes sociales que queremos compartir. Lo hemos llamado a que se comuniquen con nosotros y se expresen. Y queremos leerlos, ¿verdad? Mati nos va a ayudar con eso. @bienvenidos 13, Agustina Vega. Pena, rabia, muchos sentimientos, los daños causados a las víctimas y la iglesia no se reparan con un perdón. También tenemos cuando los curas cometen un delito por el cual cualquiera de nosotros nos vamos presos, pero según Monseñor Goich, solo son errores, que claro se ve el doble estándar de la iglesia católica. Marcos Meneses, son hombres antes de ser curas, no a la impunidad, cárcel al igual que todos. Y queremos compartir también otro momento clave de la investigación de Emilio Sutherland para después seguir comentando. Mira, aquí está. El año 2013, un grupo de niños y jóvenes denunció el acoso sexual de un diácono de Las Cabras llamado Luis Rubio González. También era director de un colegio municipal de enseñanza básica. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? 12, 13. Yo tenía unos 14, 15 años, ¿no? El periodo donde él me hablaba era como de los 15 a los 17 años. Me decía que me ofrecía plata. Me ofrecía plata por si es que yo llegaba a salir algún día con él.